Hola, sean bienvenidos nuevamente al canal educativo donde siempre se aprende, con otro panel informativo para que usted conozca pormenores en torno a cómo va a concluir el periodo lectivo 2019-2020. Hoy nos convoca la educación de jóvenes y adultos, importante también en la salvaguarda del conocimiento como parte de la misión de la educación cubana, y con siglas muy reconocidas por muchos, como puede ser la educación obrero-campesina, la secundaria obrero-campesina o la facultad obrero-campesina, sin olvidar las escuelas de idioma y el importante trabajo que se realiza incluso en nuestro país, asegurando la consecución de conocimientos o de estudios y el fortalecimiento de los centros penitenciarios. Muchos se inclinan por diferentes modalidades educativas y ahí hay otra oportunidad. Pero ¿cómo va a cerrar este periodo lectivo para la educación de jóvenes y adultos? Pues estaremos en los siguientes 57 minutos respondiendo sus preguntas a través del 7831-4809. Me hago acompañar en la mañana de hoy por los doctores en ciencias Maura Tomasén León, ella es la directora nacional de la educación de jóvenes y adultos, y Jorge Tamayo Collado, investigador del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas. Para ambos, muy buenos días, bienvenidos. Y muy importante saber que la educación de jóvenes y adultos, que pudiera parecer muy abarcador en un ambiente más generalizado, pero que tiene misiones muy concretas y que tiene antecedentes, doctora, muy interesantes también en la historia de la educación revolucionaria, ¿verdad? Bueno, Alain, buenos días. Un saludo a todos los funcionarios, directivos, docentes, familias que nos están viendo hoy aquí en este programa para dar toda esta información acerca de nuestro nivel educativo. Como decías, la educación de jóvenes y adultos tiene una misión que fundamentalmente va dirigida a contribuir a la formación integral de jóvenes y adultos de todas las instancias de la sociedad en correspondencia con el nuevo modelo económico y social, pero además en coordinación con organismos, organizaciones de masa e instituciones. De ahí todo lo que tiene que ver con que todos estos jóvenes y adultos adquieran conocimiento para que se puedan superar profesionalmente, puedan adquirir, es decir, desarrollar motivaciones, intereses, desarrollar todo, satisfacer todas sus necesidades que conllevan a que él pueda prepararse para la vida. Fundamentalmente hacia ahí va nuestra misión, nuestro fin, teniendo en cuenta, bueno, un cúmulo de asignaturas y contenidos que él debe aprender para poder alcanzar ese nivel medio superior en el caso de la Facultad Obrera y Campesina. Son herramientas cognitivas que a fin de cuentas van a estimular el crecimiento personal. Muchos individuos de nuestra sociedad se ven precisados a abandonar los estudios por razones muy diversas, y esta es una posibilidad de incorporarse a un aula y justamente adquirir un nivel educativo que le respalde y le haga competente en una sociedad que cada vez más, justo decirlo, demanda de conocimientos y de nivel educativo. Pero la COVID-19 ha venido a interrumpir, como en el resto de los niveles educativos del país, ha venido a interrumpir el buen curso de lo que se venía realizando. Las adecuaciones que se han realizado para esta educación han tenido también que ver con la propia misión, o sea, graduarlos con rigor y que se sientan estimulados a seguir estudiando, ¿verdad? Así mismo. ¿Cómo le han organizado el sistema? Bueno, nosotros, a partir de la decisión que se tomó de tener el curso escolar 2019-2020 en el mes de marzo, la educación de jóvenes y adultos también trabajó sobre un grupo de indicaciones que nos permiten organizar todo lo que corresponde para el reinicio y, bueno, la continuidad de lo que tiene que ver con el Sistema Nacional de Educación. En el caso de nuestro nivel, nosotros tenemos que decir que a nivel de país nosotros tenemos 447 instituciones educativas que atienden todos estos niveles que mencionabas, y nosotros aquí tenemos, bueno, diferentes semestres
en el caso de todos los niveles mencionados, tenemos diferentes modalidades, es decir, la modalidad de curso regular, la modalidad de curso por encuentro y, bueno, las escuelas de idiomas, como mencionaba. A partir de esta decisión, nosotros trabajamos fundamentalmente sobre el nivel de facultad obrera y campesina, teniendo en cuenta que para nosotros es la de mayor matrícula, ¿sí? Es donde tenemos la mayor cantidad de jóvenes y adultos, y realizamos desde el mes de marzo hasta el mes de mayo un sistema de teleclases donde se vieron cada una de las adecuaciones curriculares de todas las asignaturas que acompañan nuestro plan de estudio. Esas las produjo Cinesoft. Esas las produjo Cinesoft. Nosotros grabamos estos programas y estuvieron saliendo por el canal TeleReverde durante todo el mes de marzo, el mes de abril y hasta finales de mayo, que, bueno, terminamos con la asignatura de matemáticas, español, literatura e historia. En esas clases se dieron las orientaciones que van a permitir la evaluación de estos estudiantes. Sí, ahí nosotros realizamos adecuaciones curriculares sobre la base de los contenidos mínimos necesarios que debe saber un estudiante de la Facultad Obrera y Campesina para poder terminar ese semestre y pasar al semestre, bueno, que le precede, teniendo en cuenta en el nivel que se encuentra. Ya, porque estamos hablando de que la Facultad Obrera Campesina no es el pase de grado convencional al uso que se utiliza, por ejemplo, para nivel preuniversitario, como está establecido, sino que esos semestres van haciendo que acumule nota, puntos, para seguir subiendo y terminar felizmente. ¿Cuántos semestres dura la Facultad Obrera Campesina? Bueno, la Facultad Obrera Campesina, en el caso del curso regular, tiene 6 semestres, que en el caso del primer y segundo semestre es lo que equivale al 10º grado en el preuniversitario. Nosotros damos equivalencia en lo esencial a lo que equivale al 10º grado en el pre. Y, bueno, primero y segundo, tercero y cuarto viene siendo la equivalencia en lo esencial de 11º grado. Y quinto y sexto viene siendo la equivalencia en lo esencial a el 12 grado. Ya cuando vamos al curso por encuentro es 8 semestres, más dilatado, un poquitico más largo, porque los estudiantes asisten 2 veces a la semana o una vez a la semana. Por tanto, son menos encuentros y al ser menos encuentros se dilata y pasa a 8 semestres. Lo digo porque así también estimulamos un poco la formación vocacional. A lo mejor hay muchos jóvenes y adultos ahora mismo que quieren continuar sus estudios y luego que finalice el periodo lectivo 2019-2020 con esas semanas de cobertura que tendremos a partir del mes de septiembre, pues pónganse las pilas y atentos porque quizá para noviembre ya se puedan establecer nuevas matrículas. De eso quiero hablar un poco más adelante. Profesora, hay elementos que pasan por los diferentes niveles educativos que abarca la educación de jóvenes y adultos que necesariamente tienen que tener el rigor de una evaluación. ¿Cómo van a suceder estas evaluaciones en cada una de las asignaturas? He visto experiencias en paneles anteriores que hay seminarios integradores, que hay trabajos de controles parciales en algunas asignaturas. ¿Ocurre lo mismo para estos niveles educativos? Sí, para el caso de la educación de jóvenes y adultos, todo lo que tiene que ver con la sistematización y la evaluación, esto va a ocurrir en el nivel de Facultad Obrera y Campesina, que fue para la que montamos todo el proceso de teleclase, como ya habíamos explicado anteriormente. Es decir, nosotros en 8 semanas, cuando se reinicie la segunda fase, que, como ya se informó, debe ocurrir en el mes de septiembre, nos vamos a tener 3 semanas de sistematización donde todos los estudiantes de Facultad Obrera y Campesina van a trabajar junto con los docentes en los contenidos que ellos deben saber para después poder realizar en 3 semanas más todo el proceso de evaluación final, revalorización y extraordinario. Y, bueno, tenemos 2 semanas para lo que tiene que ver con la preparación del otro curso escolar 2021, la graduación, porque nosotros tenemos estudiantes que se gradúan ahora con estas adecuaciones de 6º semestre y de 8º semestre, y hacer también el proceso de matrícula que debe estar ocurriendo en el mes de octubre. Si nosotros tenemos ahí 3 procesos que son fundamentales en estas últimas semanas, y, bueno, como tú decías, yo creo que es importante también la calidad y el rigor, atendiendo a las adecuaciones curriculares realizadas y que los estudiantes tengan confianza que ellos van a poder vencer, en el caso de Facultad Obrera y Campesina, su semestre y continuar
al semestre posterior. Y en el caso, porque hablaba de Facultad Obrero Campesina, pero en el caso de Educación Obrero Campesina y Secundaria Obrero Campesina, que imagino tenga una matrícula mucho menor, ¿cómo va a concluir el...? Bueno, en el caso de la Educación Obrera Campesina, la Secundaria Obrero Campesina, y aquí incluir las escuelas de idiomas, sí. Se ha decidido que estos jóvenes y adultos que están matriculados en estos niveles y en las escuelas de idiomas, ellos retomen en la segunda fase, cuando comience la segunda fase, que debe ocurrir en el mes de septiembre, ellos retomen el semestre que ellos dejaron cuando se decidió, es decir, parar el curso 19-20. Es decir, ellos retoman este mismo semestre o nivel, haciendo la especificidad en el caso de las escuelas de idiomas, retoman este mismo semestre o nivel y comienzan en septiembre lo que le corresponde, lo que se paralizó en el curso 19-20. Es como si se le hubiera dado una pausa y ahora se le da otra vez con continuidad. Continuidad. Y entonces ellos estarían trabajando desde septiembre hasta el mes de febrero en el nivel que retoman del curso 19-20. Y en febrero ya pasarían al nivel posterior o al semestre posterior, según como está establecido en el calendario escolar. Es que no necesariamente tiene que coincidir con los meses a los que estamos habituados, septiembre y junio o julio. O sea, en este caso, este tipo de enseñanza tiene otras coberturas para extenderse en el tiempo y no tener que coincidir necesariamente con un mes en particular. Vamos a hacer un pequeñito alto en la conversación para recordar el teléfono 7831-4809. La educación de jóvenes y adultos nos convoca en el día de hoy para que usted pueda evacuar todas las dudas que estime convenientes. Llame ya, donde siempre se aprende. Y continuamos en vivo desde Canal Educativo para que usted conozca precisiones en torno a cómo se va a evaluar el periodo lectivo 2019-2020. Ya es conocido que en el mes de septiembre los estudiantes se van a reincorporar a los diferentes niveles de enseñanza para concluir el curso. Yo creo que por primera vez en la historia, comenzado septiembre, en vez de empezar un curso nuevo, pues hay que concluir el anterior debido a la contingencia de la COVID-19. Profesora, me llama la atención. Mientras el resto de los niveles educativos habían abarcado al menos el 70% de sus compromisos curriculares, en el caso de la educación de jóvenes y adultos fue apenas comenzando el segundo semestre. Sí. ¿Cómo van a hacerle para evaluar las diferentes asignaturas que están establecidas en el plan de estudios y que con el rigor que caracteriza también esta educación se lleve a vías de efecto de manera satisfactoria, quiero decir? Bueno, Alain, como habías dicho, nosotros cuando se interrumpió el curso 19-20 solo habíamos desarrollado 6 semanas habíamos desarrollado el proceso docente educativo en 6 semanas. De ahí que no se pudo realizar ya en el segundo semestre, no pudimos avanzar en todo lo que tiene que ver con los procesos evaluativos que corresponden, los trabajos de controles parciales, las actividades de control sistemático, es decir, hay todo un proceso ahí en cada una de las asignaturas que fue detenido. A partir de aquí, en el caso de la Facultad Obrera y Campesina, nosotros hemos decidido, a partir de lo que establece la resolución 238, es decir, del sistema de evaluación, que en las asignaturas de matemática, español
y literatura e historia. En el caso de la asignatura de historia de primero a cuarto semestre, que es donde se imparte esta asignatura, ellos realicen trabajo de control parcial. Van a hacer trabajo de control parcial de estas 3 asignaturas mencionadas. Este trabajo de control parcial va a ser sobre la base de 100 puntos, se lleva a la escala de 40 puntos, se le suman las actividades de control sistemática que ya hemos planteado que cada uno de estos estudiantes, de estos jóvenes y adultos, debe tener al menos 5 actividades de control sistemática en todas las asignaturas, ya hechas hasta que se ocurrió la interrupción del curso escolar, o en esta etapa, las 3 semanas de sistematización, se puede realizar también las actividades de control sistemática que tienen pendientes. Estas actividades de control sistemática se les saca un acumulado, se les suma a la nota que tienen el trabajo de control parcial y se multiplica por 2 y da la nota final en base a 100. En base a 100 puntos en el caso del trabajo de control parcial de matemática, español, literatura e historia para los semestres de primero a cuarto. Con los contenidos que se abordaron en el primer semestre y en las clases que se dieron por televisión. Sí, los contenidos que se abordaron en las 6 semanas que pudimos realizar el proceso docente. Ajá. Y todo lo que se llevó a través de teleclase, que bueno, se tuvo en cuenta ahí las adecuaciones curriculares sobre la base de los contenidos mínimos esenciales. Matemática, español, literatura e historia, con trabajo de control... Con trabajo de control parcial. ¿El resto de las asignaturas? Ahora, en el caso de geografía, que es una asignatura que dentro de nuestro sistema de evaluación actuante, el que estaba vigente hasta que aparece la resolución 97 del 2020, en la asignatura de geografía realizaba trabajo práctico integrador. Es decir, se mantiene que la asignatura de geografía realice trabajo práctico integrador, pero se le suma la asignatura de física, química y biología. Ciencias. Las ciencias. De alguna manera. En este caso, bueno, la física, ciencia exacta, pero bueno, sí, la estamos incluyendo aquí a partir de todos los procesos que se desarrollan en sus contenidos y en todo lo que tiene que ver con la especialidad. Entonces, estas 4 asignaturas, geografía, física, química y biología, realizarán trabajo práctico integrador. Este trabajo práctico integrador tiene 2 momentos. Un momento escrito, que tiene un valor de 50 puntos, y una defensa oral, que tiene un valor de 50 puntos. Nosotros, en este caso, bueno, las 2 evaluaciones, la escrita y la oral, se suman, se lleva a la escala de 40 puntos, se le suman las actividades de control sistemática, se multiplica por 2 y da la nota final que tiene el estudiante. Para cada una de las asignaturas que integran. Para cada una de las asignaturas que integran. Que en el caso de cada una de las asignaturas, la nota del trabajo práctico integrador va a ser la misma para todas las asignaturas. La nota cambia por lo que yo venía acumulando en cada asignatura. En la actividad de control sistemática, que ya cuando le sumo las actividades de control sistemática y se multiplica por 2, la nota final de la asignatura no va a ser la misma. ¿Individual? Es individual. Si el trabajo práctico integrador es un ejercicio individual, estamos hablando, que bueno, el doctor Tamayo lo va a explicar, de cómo se concibe la parte escrita, cómo se concibe la parte oral y cómo a partir de que los docentes deben realizar tribunales de estas asignaturas pueda pasar al proceso de defensa en el caso del oral y bueno, en la escrita entregar ese trabajo de manera individual para todos los semestres. Aquí hacer una diferencia y que es bueno estarlo informando a la familia que no todos los estudiantes hacen todas estas asignaturas en el trabajo práctico integrador. Eso está en dependencia al semestre en que se encuentra el estudiante. Que eso ya frente al aula se enterará con su profesor. Se enterará con su profesor, pero bueno, además hay un plan de estudio que me dice qué asignatura es la que yo debo, la asignatura que yo estaba recibiendo en el momento de que se interrumpe el curso escolar y sobre la base de esto ellos van a hacer ese trabajo práctico integrador de las asignaturas que le corresponden en el semestre. Eso es bueno estarlo informando. ¿Y se acabaron las evaluaciones? No, nos queda cultura política. Ah, ¿verdad? Es decir, cultura política, que es una asignatura que se da en los últimos semestres, tanto de curso regular como curso por encuentro, en el nivel de Facultad Obrera y Campesina. Ellos van a realizar trabajo,
un trabajo, un seminario de preguntas y respuestas. Como mismo se explicó aquí en el caso del panel informativo de preuniversitario, en el panel informativo de la educación técnica y profesional, tiene la misma concepción. En el caso, bueno, de la media superior, tiene la misma concepción y va a tener un valor de 100 puntos, es decir, una parte escrita que el estudiante va a recibir de cada uno de sus docentes, de sus profesores, de su profesor de cultura política, va a recibir 3 preguntas que él debe contestar y entregar al profesor. Esta es la parte escrita, que tiene un valor de 50 puntos. Tiene una parte oral que él defiende en un tribunal en dependencia a un sistema que hemos implementado en el caso de la educación de adultos, que puede ser que el alumno intencione la pregunta que él decida contestar, puede ser que el profesor sea el que intencione al subgrupo que está realizando la parte oral, la pregunta, o podemos utilizar un sistema de tarjetas para que el estudiante aleatorio al azar pueda estar respondiendo la pregunta en ese subgrupo que le toca defender la parte oral. O sea que no se puede hacer, entre comillas, trampa. Yo no puedo prepararme mejor para una pregunta porque existe la posibilidad de que eso sea aleatorio y ahí nos vaya también en buena medida el resultado de la asignatura Cultura Política. ¿Cuántas preguntas son? Estamos analizando que cada profesor, cuando estemos en la etapa de sistematización, creemos que en la primera semana de la sistematización ya debemos estar conciliando con los estudiantes las preguntas, 3 preguntas al menos, que se le debe estar dando a cada uno de los estudiantes para que ellos puedan, en esas 3 semanas de sistematización, aclarar dudas, realizar interencuentros, interconsulta con los profesores y de manera de que puedan contestarlas para que puedan tener su nota de la parte escrita, porque se entrega también de manera individual, como ocurre con el trabajo práctico integrador. Hay una suma ahí de los 50 puntos de la parte oral, los 50 puntos de la parte escrita, igual a 100, se lleva a escala de 40, se le suma las actividades de control sistemática realizadas y es el final, bueno, se multiplica por 2 y da la nota final de la asignatura Cultura Política. Profe, cuando usted dice que en el caso de Cultura Política examina de manera convencional los últimos semestres de cada uno de los niveles, serían quinto y sexto para Facultad Obrero Campesina, los últimos semestres de terminar la carrera, el nivel. La asignatura de Cultura Política se imparte de quinto a octavo semestre. Sería quinto y sexto en el caso del curso regular y bueno, de quinto curso por encuentro, sexto curso por encuentro, séptimo, octavo en el caso del curso por encuentro. Ya, de todas maneras, si hay alguna duda, algunos estudiantes de la educación para jóvenes y adultos puede ver el panel que se dedicó a preuniversitario y ver la parte con cultura política para profundizar un poco más. Sí, nosotros también impartimos en la teleclase, donde sobre la base de los contenidos mínimos esenciales se dieron a conocer allí cuáles eran los elementos fundamentales que tiene que dominar el estudiante de la educación de jóvenes y adultos en esta asignatura. De todas formas, hay una concepción general como disciplina. Claro. Y que esto pueden utilizar también todo lo que se está colgado en el portal QEduca, en la página web del Ministerio de Educación y les sirve como asignatura general porque nosotros damos equivalencia en lo esencial de lo que hoy ocurre en el nivel de preuniversitario. Pues vamos a hacer otro pequeño alto porque ya estoy notando el doctor en ciencias Jorge Tamayo un poco de ansiedad, porque el trabajo práctico e integrador que excepcionalmente en aras de agilizar los contenidos y el tiempo que nos ha dejado la COVID para concluir el periodo lectivo, pues ha requerido también de mucho esfuerzo por parte de los profesores y de los decisores del Ministerio de Educación para que usted, estudiante, joven y adulto, pueda concluir de manera satisfactoria. Asignaturas que seguramente por su importancia también están llamando su atención. 7831-4809 es el teléfono en el estudio, porque además de los trabajos de control parcial en matemática, español, literatura e historia, y de la prueba o seminario de preguntas y respuestas de cultura política, el trabajo práctico integrador será decisivo. Así que esté muy atento, donde siempre se aprende.
Panel informativo dedicado a la educación de jóvenes y adultos aquí, donde siempre se aprende. Y antes de irme a la pausa hablábamos del seminario práctico e integrador, que aglutina algunas disciplinas que también son importantes vencer desde el punto de vista de los compromisos curriculares para la Facultad Obrero Campesina. Por eso voy a reiterar los buenos días al doctor en Ciencias Jorge Tamayo Collado, investigador del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas. Profesor, el trabajo práctico integrador es una herramienta que les va a permitir a ustedes de manera condensada evaluar los conocimientos del estudiante, en este caso, en las disciplinas que las vamos a recordar son geografía, física, química y biología. ¿Cómo va a funcionar ese seminario, profe? Bueno, en sí es un trabajo práctico, exacto, trabajo práctico integrador que está concebido en el sistema de evaluación de la educación de jóvenes y adultos, en el anexo de la resolución. Este trabajo práctico integrador es un tipo de evaluación. Como evaluación al fin va directamente a comprobar el nivel de conocimiento, habilidades y valores adquiridos por los estudiantes durante el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, materializado también en las teleclases que pudieron visualizar los estudiantes. Este trabajo práctico integrador es para evaluar de manera integral los conocimientos que han adquirido en estas asignaturas durante todo el proceso. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se organiza y cómo se planifica? Es muy sencillo. En la preparación metodológica, los docentes de cada una de nuestras instituciones hacen un trabajo de cooperación en el orden de los contenidos esenciales mínimos que se desarrollaron durante todo el proceso. Lo que queda bien definido es que debe existir una correspondencia entre el tratamiento de los contenidos y las formas de evaluación. Este trabajo práctico integrador es individual, es decir, que cada estudiante debe realizarlo considerando el semestre, considerando la modalidad de curso regular o curso por encuentro. Este trabajo integrador es escrito, es oral. Ya la doctora Maura hizo referencia a la puntuación, 50 puntos el escrito, 50 puntos el oral. Tiene una estructura que se le orienta a los estudiantes al inicio de las semanas de sistematización, que es muy sencillo, es una estructura sencilla, donde él plasma el nombre, sus apellidos, el centro, la temática que va a abordar, en dependencia de las 8 temáticas que se le dieron, aunque hay flexibilidad en las temáticas según la contextualización de cada provincia. El nodo interdisciplinario, que es el contenido que van a integrar las 4, las 3 o las 2 asignaturas, en dependencia a lo que haya seleccionado el estudiante. Esto se lleva a los objetivos que persigue con este trabajo práctico integrador. Esto se lleva entonces a una tarea docente integradora que no es más las preguntas, los ejercicios, los problemas, en definitiva, a partir de una situación problemática que vaya a desarrollar, donde el componente de comunicación, el componente de investigación, son elementos importantes. Vamos a poner un ejemplo, en el caso de la temática del medio ambiente, en el caso de la temática del agua, son elementos comunes en estas asignaturas y a partir de ahí se establecen comparaciones, aplicaciones, a partir de una idea rectora de la relación de estructura, propiedad, aplicación de la sustancia y la misma agua desde una perspectiva de la química, de la física, de la biología. Esto pasa con el ejemplo de los virus, esto pasa con la protección del medio ambiente y entonces esta tarea docente integradora es la que él tiene que responder, va a arribar a determinadas conclusiones, va a utilizar una bibliografía que previamente el docente en la semana de sistematización la pone en sus manos y lo va a desarrollar y entrega este trabajo práctico integrador. No lleva anexos. De manera escrita, no lleva anexos, no es necesario, aunque él le puede poner imagen, le puede poner fotografía, pero es un trabajo sencillo que debe reunir algunos requisitos en el orden de las cuartillas, es decir, que no debe ser menos de 3 cuartillas. Tiene un intervalo entre 3 y 10 para que él pueda desarrollarlo.
Este trabajo práctico integrador, el estudiante selecciona la temática y en la primera semana de sistematización se produce un intercambio de los docentes con los estudiantes, es decir, que hay una base orientadora en el orden de lo que se quiere hacer. El estudiante se siente seguro porque tiene todas las herramientas para poderlo desarrollar. Por supuesto, se tiene en cuenta el componente de la redacción, se tiene en cuenta el componente de la ortografía y por eso hay normas de calificación que le corresponde al tribunal. Es el tribunal quien decide ya la calificación que se le va a otorgar sobre 50 el escrito, 50 el oral, se lleva a una escala de 40, se le suman las actividades de control sistemático, se multiplica por 2 y esa es la nota que va a tener el estudiante de manera individual. Pero puede que un estudiante, porque nosotros tenemos estudiantes en la educación de jóvenes y adultos que son talentosos, es decir, se trabajan los 3 niveles, reproducción, aplicación y creación. Y hay estudiantes que son talentosos y es muy posible, muy probable, porque se han dado buenas teleclases, se ha trabajado en las clases, pero como van a haber interconsultas, como van a haber también consolidación de los conocimientos, porque es bueno que se conozca que se parte de un diagnóstico a partir de lo que observaron los estudiantes en las teleclases y se valoran los elementos del conocimiento que tienen mayor dificultad para poder atender las diferencias individuales de los estudiantes. Pero ya después que se tiene todo un diagnóstico y hay un seguimiento al desarrollo de las habilidades específicas de las asignaturas, las habilidades intelectuales de carácter general, las habilidades docentes y las habilidades investigativas, ya el tribunal puede decidir que un estudiante, al entregar su trabajo práctico integrador, tiene todos los componentes establecidos en la norma. Y a partir de ahí se considera por el tribunal que ese estudiante se le convalida el hacer la defensa oral de su trabajo, se le califica sobre 100 y ya ese estudiante no tiene que hacer la defensa oral de su trabajo porque realmente la memoria escrita reúne todos los requisitos establecidos en las normas. Es bueno que la familia cubana, los directivos, los funcionarios, los docentes conozcan que se ha venido trabajando por la consolidación de estos conocimientos a través precisamente de las teleclases, de las orientaciones que se han dado videoconferencias para los funcionarios de las provincias, se hizo ahora recientemente una conferencia directamente a los docentes, más técnica, más metodológica, de cómo se trabajan los nodos interdisciplinarios, cómo se establecen las relaciones interdisciplinarias entre los contenidos, porque hay un procedimiento, hay una metodología, hay una didáctica integradora que tiene correspondencia con las metodologías específicas de las asignaturas, de manera tal que ha habido un aseguramiento técnico metodológico para que cuando llegue el estudiante llegue todo de manera más simple, donde no tenga ningún tipo de complicación a la hora de desarrollar su trabajo práctico integrador. Debemos recordar que la evaluación tiene varias funciones. Una es precisamente lo instructivo, lo educativo, el control, la sistematización y la generalización. ¿Cómo no? Y de cualquier manera, nuestros estudiantes no van a estar solos. Desde que comience y se reinicie este proceso, van a tener el apoyo de todos los docentes en función de irlos guiando, de ir dirigiendo este proceso de enseñanza-aprendizaje, que no es más que el arte de enseñar y de aprender. Y todo se va a desarrollar de una manera muy que el estudiante se sienta cómodo, se sienta atendido, se sienta seguro, independientemente que estamos fomentando la autogestión del conocimiento. Esto lleva a que el estudiante tenga que prepararse, tenga que hacer un trabajo independiente y tenga que concentrarse en estas semanas de sistematización, donde va a estar intercambiando constantemente. La doctora Maura hacía referencia a las interconsultas, aclaraciones que pueden ser individuales, pueden ser colectivas, pero los docentes están disponibles en nuestras instituciones. Debemos recordar que tenemos docentes que son doctores, tenemos máster, tenemos licenciados, tenemos contratados, pero que todo lleva un trabajo cooperado. Y este trabajo cooperado en la preparación metodológica se va organizando según el diagnóstico de lo que se hizo durante la semana que se desarrolló el proceso y derivado de las teleclases. Es decir, que va a haber correspondencia en el tratamiento del contenido y en la forma de evaluación mediante el trabajo práctico integrador.
En el Tribunal de Evaluación del Trabajo Práctico Integrador estarán todos los profesores de las diferentes disciplinas. Exactamente, deben estar los del área del conocimiento, de manera tal que cuando se haga la planificación de cómo se va a hacer por subgrupo, cuando se haga la organización de los diferentes estudiantes y el trabajo práctico de las 8 temáticas que se les envió, pero que hay flexibilidad, se puede abrir a la Agenda 2030, se puede abrir a temas que son universales, pero también se pueden abrir a temas que son locales, propios de las provincias, de la comunidad, porque hay flexibilidad, es dinámico, es contextualizable este tipo de trabajo. Hay algunos del grupo de los creativos que usted mencionaba que seguramente van a hacerle sugerencias a los profesores sobre una temática en específico, incluso ya con otras bibliografías, otras fuentes para seguir investigando y fundamentándose. Efectivamente, porque nosotros tenemos estudiantes, recordemos que nuestra educación tributa a la educación para el trabajo, la educación para la vida, a toda la formación ciudadana, y estos estudiantes que están vinculados laboralmente tienen determinado potencial en el orden de lo que es la investigación, el componente investigativo, que esto también lo acerca un poco hacia la educación superior, cuando ya entren en el plan E, cuando entren en el modelo del profesional y cuando tengan que insertarse en las diferentes universidades, van a tener un poco de preparación para desarrollar este trabajo. Pero es importante la parte oral, porque nosotros también potenciamos el desarrollo de las competencias comunicativas y el estudiante tiene que saber expresar, tiene que saber comunicar lo que investigó, lo que realizó, y pensamos que nos va a quedar bien este reinicio con estas semanas de sistematización, mucha confianza a los estudiantes que nos están escuchando, que todo va a salir bien. Depende también de la cuota personal que le ponga cada quien y puedan interactuar con los docentes. Optimizar el tiempo y a la vez también fundamentar hacia lo individual el dominio de esos conocimientos. Una precisión antes de hacer un alto. Este trabajo práctico integrador y los trabajos de control parcial, ¿cierran qué etapa dentro de la Facultad Obrero Campesina? Cierran la etapa del curso 19-20. Que corresponde con el segundo semestre para, digamos, para asimilarlo con 10º grado, lo que pudiera ser 10º grado, con el cuarto o con el sexto para el regular, me decía. Sí, se refiere a los que se gradúan. Ajá. ¿No? En este caso sería sexto. Ahí tenemos en muchas facultades obreras campesinas que se nos gradúan de sexto semestre porque están en el curso regular que asisten los 4 días de la semana. O el curso por encuentro que es octavo semestre que asisten 2 veces, pero que también ocurre un proceso de graduación. Sí. Ya, una precisión que quería hacer porque pensé que yo pasaba de grado cada 2 semestres y no es así. No, es no por es así. semestre. Es por semestre y al final se hace los trabajos de control parcial, la tarea integradora. En cada semestre. En cada semestre. Pues 7831-4809. Llevo varios días diciendo este teléfono y no lo acabo de fijar, pero para eso tengo por acá la anotación hecha. 7831-4809. Creo que estamos en tiempo de la ronda de preguntas y respuestas. ¿Está bien? Mucho gusto. Donde siempre se aprende. Creo que es muy importante esta labor que estamos haciendo los trabajadores del canal educativo porque cada estudiante recibe toda la educación, depende de su nivel de escolaridad y creo que en este caso que me toca transmitir lengua de señas para todos estos niños que necesitan esta información, creo que es muy útil porque así tienen su conocimiento a través de esta lengua de señas. Para mí significa mucho, ya que como ustedes ven, solo en una revolución como la nuestra, en un país socialista como el nuestro, ven que nuestros jóvenes y nuestros niños no se atrasan en sus clases, ven que todo sigue adelante. Bueno, y por acá tengo preguntas ya de los amigos que están en la señal de Canal Educativo. La profesora Ana Berta, desde octubre, hace una pregunta vinculada con las escuelas de idiomas. Especificar sobre estas modalidades. Bueno, en el caso de las escuelas de idiomas, como ya se había dicho en la primera parte, se toma la decisión que como cuando se detiene el curso escolar 19-20 en el mes de marzo,
solo se había realizado el correspondiente al proceso docente educativo, solo se habían realizado 6 semanas de clase, se decide que en el caso de las escuelas de idioma, donde el estudiante debe desarrollar las 4 habilidades básicas que tiene que ver con la escritura, la lectura, la parte oral y que todo esto se resume en la comunicación, con 6 semanas no tienen esos contenidos que son necesarios para, primero, para poder hacer adecuaciones y bueno, en segundo lugar, no hay todas esas habilidades para que el estudiante pueda continuar. De ahí que bueno, se toma la decisión de que los estudiantes de las escuelas de idiomas retomen en la segunda fase, que ocurrirá en el mes de septiembre, el semestre que ellos habían comenzado cuando se interrumpió en marzo el curso escolar 19-20. Quiere decir que ellos comienzan en septiembre el semestre que abandonaron. Comienzan desde desde la primera unidad, desde el primer contenido que debían haber recibido. Creo que en esta etapa que ya muchos estudiantes ya dieron una parte del contenido, se puede sistematizar, se puede trabajar, pero se vuelve a retomar el mismo semestre, no hay un corte. Si se retoma el semestre, ellos estarían trabajando en este semestre que se retoma hasta el mes de febrero, y en febrero, cuando se termine el semestre, es que pasarían al otro nivel que le corresponde al nivel anterior. Bueno, por poner un ejemplo, un estudiante está en el idioma inglés en primer nivel. Cuando se reinicie en la segunda fase el curso 19-20, ellos van a matricular en el mismo nivel que habían tenido en el curso anterior, es decir, vuelve a entrar a su primer nivel. Y en febrero pasaría al segundo nivel, porque según el calendario, ellos empiezan en septiembre su nivel, a retomar el nivel que tenían, y en febrero pasan al otro nivel que le corresponde según al idioma y al nivel que se encontraba. Con el sistema evaluativo de cambio de nivel que corresponde de manera tradicional. O sea, ahí la COVID no no realizó ninguna adecuación. Y es bueno, Sí. Alain, aclarar en esta parte que en las escuelas de idiomas se realizan pruebas de clasificación. Es decir, un estudiante que esté en un nivel puede y tenga las habilidades, es decir, él adquirió las habilidades necesarias, él solicita presentarse una prueba de clasificación y pasa al otro nivel, se continúa en la escuela de idioma y va así avanzando porque bueno, es por decisión personal. Esta prueba de clasificación la vamos a realizar según como está establecido en la resolución 238 del 2014, si la mantenemos en los meses que está establecido, que es diciembre, enero, junio del otro curso. Es decir, nosotros para comenzar en septiembre no vamos a realizar prueba de clasificación porque los estudiantes no recibieron nada, no hicimos ningún término de semestre, por tanto no se concibe una prueba de clasificación en septiembre. Es decir, lo vamos a hacer cuando corresponde por calendario, que sería diciembre, enero y junio del 2021. Más o menos parecido a la educación obrero-campesina y la secundaria obrero-campesina, que no va a tener una prueba final ahora como la facultad obrero-campesina, digamos, exámenes, evaluaciones finales, porque lo que hace es que se aplazan los semestres, ¿no, profesora? Sí, y ocurre lo mismo que la escuela de idiomas, es decir, ellos comenzarían, reiniciarían el semestre retoman el semestre que dejan en septiembre, es decir, cuando comience la segunda fase. Transitan por todo el semestre hasta febrero y en febrero es que pasan al semestre posterior. Hay una pregunta que me da la impresión de que ya está respondida, pero de escuelas de idiomas también, Playa y Ileana, es estudiante. ¿Se comenzaría en la misma unidad 3 donde se quedó cuando paró el curso o desde el inicio? Pregunta Ileana. Se comenzaría desde el inicio. Desde el inicio. Por eso yo explicaba que si ya en esas 6 semanas ellos habían avanzado en una unidad, lo que el profesor puede hacer desde su preparación es sistematizar. Claro. Trabajar sobre esa misma unidad y continuar. Pero vamos a hacerlo desde el inicio del nivel que ellos habían matriculado. María Elena de Plaza, ¿cuándo sería la matrícula para la Facultad
para el nuevo curso escolar? ¿La formación vocacional funcionó? Bueno, aquí la matrícula sería, nosotros vamos a tener 3 semanas de sistematización, vamos a tener 3 semanas de evaluación final, revalorización y extraordinario, y vamos a tener 2 semanas de preparación de graduación y de matrícula. Esto vendría ocurriendo en el mes de en la segunda quincena de octubre. Ya en la segunda quincena de octubre nosotros vamos a realizar en todas las facultades obreras y campesinas, que se nos convierte en un centro unificado. No. Vamos a estar realizando el proceso de matrícula para todos aquellos estudiantes que, según los requisitos que están establecidos para matricular en la Facultad Obrera y Campesina, los cumplan y puedan realizar. Nosotros le pedimos ya desde que se comience la segunda fase, en el mes de septiembre, se estén acercando a las escuelas a averiguar, porque claro, bueno, según el diagnóstico, según el territorio, hay un proceso de matrícula, pero debe ocurrir, y de todas maneras lo vamos a hacer, lo vamos a precisar con nuestros jefes de departamento en cada una de las provincias, que debe ocurrir en la segunda quincena de octubre. Matrículas que tienen cuotas, tienen cupos, o sea, que hay que estar atento a cuando acérquese a la facultad que usted tenga más cercana a su residencia, para que pueda matricular y seguir estudiando como ya se lo propuso seguramente. Y en esta etapa, ¿sí?, con mayor rigor, con todo este tema de que tenemos que mantener el distanciamiento. Claro. Y bueno, es según la red escolar que pueda ocurrir, aunque siempre, esto no ha sido una dificultad en nuestro nivel educativo, todos los estudiantes que deseen ingresar, siempre está aperturado el primer semestre y cada uno de los semestres de acuerdo al crédito educacional que presente. En el caso de la asignatura de Cultura Política, ¿cómo se cerraría la evaluación final? Quizás recapitulando, ¿no? ¿Cómo sería la defensa de los trabajos entregados? Bueno, en el caso de Cultura Política, es un seminario de preguntas y respuestas que tiene una parte escrita, que tiene un valor de 50 puntos, tiene una parte oral, de defensa oral, que tiene un valor de 50 puntos. Estos 50 puntos, bueno, da 100, se lleva a la escala de 40, se le suman las actividades de control sistemática que ha realizado el estudiante, el acumulado de las actividades de control sistemática, y se multiplica por 2 y da la nota final del estudiante. Así es como se lleva a cabo el proceso de evaluación y de la nota, que es lo que pregunta la compañera sobre cómo... De todas maneras, este seminario de Cultura Política ya fue orientado en las teleclases que se originaron desde Cinesoft. Hay varias páginas de internet, plataformas cubanas que tienen también a disposición la descarga de esas clases, así que esté muy atento al generador de caracteres, porque le vamos a recordar esas direcciones, esos links para que pueda entrar y acceder a esa orientación de Cultura Política y tenga un poco más de pormenores. Yani García, Facultad Obrero Campesina José Martí de La Habana, está preocupada sobre el tema del seminario de Cultura Política. Ya lo realizó de acuerdo a lo que se le orientó al inicio del semestre. ¿Serían las preguntas sobre los mismos temas? Sí, ¿qué ocurre aquí, Alain? Es decir, la asignatura de Cultura Política, según plan de estudio y lo que estipula la resolución de evaluación, la 238, la actual, este seminario, que era un seminario integrador, que era lo que realizaban estos estudiantes, una de las indicaciones es que en el primer encuentro que tiene el profesor con el estudiante ya oriente ese seminario integrador. Ya. Pero ocurre que hay una paralización del curso escolar en el mes de marzo. Al ocurrir esto, nada más que habían transcurrido 6 semanas. Realizamos las adecuaciones curriculares y bueno, se decide que en vez de ser, como está establecido, seminario integrador, sea un seminario de preguntas y respuestas, buscando la facilidad de los estudiantes que vieron las teleclases, pero que no tuvieron a ese profesor presencial. Nosotros creímos que ese seminario de preguntas y respuestas da facilidad de comunicación. Ahora, esta estudiante de esta facultad puede, cuando se reinicien las actividades docentes, puede acercarse a su profesor de Cultura Política, estar revisando con él este seminario integrador que ya ella hizo, como plantea en su pregunta,
puede adecuarlo junto con el profesor a preguntas y respuestas y ya a lo mejor tiene adelantada toda la etapa del el trabajo escrito, porque las temáticas que se le orientan a él al principio del semestre son las mismas temáticas que se desarrollaron durante las adecuaciones curriculares, son los mismos contenidos. Ya, claro. Lo que a lo mejor era un tema específico y ahora estamos hablando de preguntas y respuestas. Quiere decir que estas preguntas y respuestas las puede sacar de ese trabajo que ya ella elaboró previa coordinación con el profesor de la asignatura en la escuela. Profesor que lo conoce, el profesor conoce sus habilidades, incluso investigativas. Eso es algo que los profesores de cultura política siempre tienen muy en cuenta, la capacidad investigativa, porque desde las ideologías, pues ya sabe, las fuentes pueden ser dudosas cuando no se abordan de una manera sistemática, con metodología de la investigación. Todos los profesores de cultura política están al tanto de eso y las bibliografías que están plenamente autorizadas. La profesora Rosa dice, creo entender, de una prisión en Camagüey. ¿Cuál sería la evaluación de los estudiantes, en este caso en prisiones de la secundaria obrero campesina y facultad obrero campesina? Bueno, en el caso de los centros penitenciarios, en el cual nosotros desarrollamos un grupo de programas, es decir, desde el programa Educa a tu Hijo hasta la instrucción, transitando por la formación de obreros calificados y oficio, que bien explicó el director nacional de la educación técnica y profesional, cómo va a ocurrir ese ejercicio final de todos los reclusos que ya estaban al final de graduarse de ese oficio, de ese obrero calificado. Creo que ahí quedó bien explicado. ¿Qué va a pasar con la educación obrera y campesina en la secundaria obrera y campesina? Retoman en el mes de septiembre, en la segunda fase, retoman el semestre que se había dejado cuando se paralizó el curso escolar. Quiere decir que en septiembre ellos matriculan el semestre que habían dejado en el mes de marzo. Retoman ese semestre y comienzan el semestre normal hasta terminar en el mes de febrero, que ya comienzan el otro semestre, como está estipulado, y pasarían es decir, si estoy en primero de OC, pasaría a segundo de OC, pero esto ocurrirá en febrero. Nos quedan escasísimos 4 minutos, pero quieren precisiones sobre el trabajo práctico integrador. Dice que sí es un trabajo que integra los contenidos de las asignaturas que mencionaba el profesor sobre la base de un tema a tratar. Sí, está orientado así. Es así. De Mayabeque, Ana Margarita, ¿cuántas de los centros penitenciarios también se repite el 8º semestre de la Facultad Obrero Campesina y se gradúan en febrero? Sí. En el caso de la Facultad Obrera y Campesina, en los centros penitenciarios, como ellos no pudieron tener la posibilidad de ver las teleclases, ellos retoman el semestre que dejaron. Es decir, ocurriría como mismo ocurre con la educación obrera y campesina, la secundaria obrera y campesina, pero en el mes de noviembre. Ah, en noviembre. En noviembre. Esto ocurriría en noviembre porque no podemos separarlo de los estudiantes de Facultad Obrera y Campesina que sí están realizando el proceso de sistematización, de evaluación final. Claro. Ellos no lo realizarían, pero sí comenzarían en el mismo nivel que dejaron en el mes de noviembre. Bárbara Rodríguez pregunta, para el curso 2021, ¿en cuántas semanas tendrá cada semestre? Bueno, para el curso 2021, que bueno, como está estipulado que ocurra en la tercera fase, cuando se decida en la tercera fase, tendríamos 15 semanas, es decir, 19 semanas de forma general, incluyendo todo lo que tiene que ver con evaluaciones, pero de lo que tiene que ver con el proceso docente educativo serían 15 semanas lectivas en el primer semestre, 15 semanas lectivas en el segundo semestre, terminaríamos el primer semestre en el mes de marzo, ya por calendario está definido que sea el 16 de marzo y comenzaríamos en noviembre, terminaríamos el 16 de marzo el primer semestre con 15 semanas lectivas y el segundo semestre comenzaría el 16 de marzo hasta junio, como está estipulado, también con 15 semanas lectivas. Nosotros estamos realizando
todas las adecuaciones curriculares para el curso 2021. Hay un equipo de trabajo que participan también las provincias, elaborando todo lo que tiene que ver con estas adecuaciones y que en su momento será informada a todos los colectivos de docentes y funcionarios. De momento lo importante es cerrar el periodo lectivo 2019-2020, que nos lo vino a fastidiar la dichosa COVID-19. Pero en esa nueva normalidad, el conocimiento, por supuesto, también le va a ayudar a comprender mejor su posición en el mundo y en Cuba. ¿Cómo se va a realizar el pago de los estudiantes en el caso de la Escuela de Idiomas? Si es válido lo que ya pagaron. Bueno, ese análisis lo estamos haciendo con los compañeros de Economía del Ministerio. ¿Qué ocurrió? Nosotros cerramos el 24 de marzo y ya en esa etapa el estudiante abona el servicio del mes de abril. Y cuando se decidió detener el curso escolar, ya muchos habían pagado el mes de abril. Creemos que esta misma bonificación que se hizo, como estamos en el mismo año fiscal, puede hacer la entrada del mes de septiembre. Se nos acabó el tiempo, De profe. todas maneras, daremos indicación. Retransmisión, este panel informativo de educación de jóvenes y adultos, hoy a las 2 de la tarde y el miércoles 24 de junio a las 9 de la mañana. Ya agradecer a los profesores, por supuesto espero que usted haya tenido muy en cuenta todo lo mencionado y recuerde que siempre estamos aquí en el canal educativo, donde siempre se aprende.